En este vídeo vamos a estudiar el empréstito normal o puro, que se llama empréstito tipo 1, en el cual tanto la anualidad como el interés, como lo que se paga de cupones, va a permanecer constante durante toda la vida del empréstito. En este caso, la anualidad se va a calcular a través de una equivalencia que permite igualar la cantidad que el emisor recibe, que va a ser el total de títulos por el nominal de cada uno, y eso va a ser igual al valor actualizado de todas las cantidades que paga al inversor, al accionista, que va a ser A por A sub n. Y a partir de aquí puedo despejar cuál es la anualidad teórica, que va a ser igual al valor total del empréstito entre A sub n. Una vez obtenida la anualidad, puedo calcular cuál es el número de títulos que se amortiza cada año, y para ello voy año por año. El primer año la anualidad va a ser igual a la suma de la primera cuota de interés más la primera cuota de amortización, que va a ser igual al total de títulos vivos al comienzo del año 1 por el cupón, en cuanto al pago de intereses, más los títulos que se amortizan en el año 1 por el nominal de cada título, que será el pago de amortización. Si despejo M1 me dará una ecuación sencilla en función de la anualidad. El año 2 igualmente la anualidad va a ser igual al pago de intereses más el pago de amortización, que va a ser igual al total de títulos vivos al comienzo del año 2 por el cupón en cuanto al pago de intereses, y a los títulos que se amortizan en el año 2 por el nominal. Si despejo M2, llego a una expresión a partir de la cual puedo obtener que los títulos que se amortizan en el año 2 va a ser igual a los títulos que se amortizan en el año 1 por 1 más I. Con lo cual, una vez calculado cuánto vale M1, puedo obtener fácilmente cuánto vale M2, que son los títulos que se amortizan en el segundo año. Si sigo con este desarrollo, el año 3, la anualidad será igual a la suma de la cuota de interés más la cuota de amortización, que va a ser igual total de títulos vivos al comienzo del año 3 por el cupón, en cuanto al pago de intereses, y los títulos que se amortizan en el año 3 por su nominal. Puedo despejar cuánto vale M3 y, simplificando, voy a llegar a la expresión de que M3 va a ser igual a M2 por 1 más I. Es decir, calculo primero cuánto vale M1, luego M2 va a ser igual a M1 por 1 más I, M3 va a ser igual a M2 por 1 más I. Como veis, hay una recurrencia que dice que cualquier año el número de títulos que se amortizan en ese año va a ser igual al número de títulos amortizados el año 1 por 1 más I elevado a K menos 1, que sería el orden de ese año, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una vez calculado cuánto vale M1, puedo calcular cuánto vale cualquier M sub K. Hay otra forma de obtener M1, además de la ya vista, y es que como el número total de títulos es igual a los títulos que amortiza el año 1, más los títulos que amortiza el año 2, más los títulos que amortiza el año 3, más los títulos que amortiza el año n, como cada M sub K lo puedo expresar en función de M1, lo que me voy a encontrar es que el total de títulos va a ser igual a los títulos que amortiza el año 1 más una progresión geométrica que tiene pues como primer valor 1, como último valor 1 más I elevado a n-1 y como razón 1 más I. Conociendo cuál es el primer valor, el último y la razón, la suma de esa progresión geométrica será igual al último término por la razón menos el primer término partido entre la razón menos 1, de la cual puedo despejar que toda esa progresión va a ser igual a S sub n I, y por tanto el total de títulos del empréstito va a ser igual a los títulos que amortiza el año 1 por S sub n I, y por tanto puedo expresar cuánto vale M1 en función de total de títulos dividiéndolo entre S sub n I. En tercer lugar, puedo calcular cuál es el total de títulos amortizados hasta un año concreto. Igual que hicimos antes, el total de títulos amortizados hasta el año H va a ser igual a M1 más M2 hasta llegar a MH, que sigue siendo una progresión geométrica y que despejándola el total de títulos amortizados hasta un año va a ser igual a M1 por S sub H. En cuarto lugar, puedo calcular el número de títulos vivos teniendo en cuenta que hay una diferencia en el subíndice. T sub H hace referencia al total de títulos amortizados hasta ese año, mientras que N sub H hace referencia a los títulos vivos del año anterior. Por tanto, la expresión está clara. El total de títulos a amortizar menos el total de títulos amortizados me dará cuál es el número de títulos vivos al comienzo de ese año. Por eso veis que hay una diferencia entre el subíndice de la N y de la T. ¿De acuerdo? En quinto lugar, puedo calcular cuál es la cuota de amortización, que va a venir determinado por el número de títulos que se amortizan cada año por el valor nominal de cada título. Por lo tanto, M sub H, la cuota de amortización del año H, va a ser igual a los títulos que se amortizan en el año H por su nominal. A partir de ahí, la cuota de interés va a venir determinada de igual forma por los títulos vivos al comienzo de ese año por la cuantía del cupón. Y por último, la suma del cálculo de la cuota de amortización más la cuota de interés
me dará cuál es la anualidad en cualquier año, que va a ser constante, porque sabemos que la anualidad va a ser igual a la suma de cuota de interés más cuota de amortización, que va a ser igual, como ya hemos visto, al número de títulos vivos al comienzo de ese año por el cupón, más los títulos que se amortizan ese año por su nominal. Hay que distinguir entre anualidad teórica y la anualidad real, porque nosotros en primer lugar calculamos la anualidad teórica, pero como vamos a ver en el ejemplo a continuación, al calcular la anualidad real va a haber una pequeña diferencia, ya que partimos del hecho de que no se pueden amortizar un número de títulos que no sea exacto. Por lo tanto hay que hacer un redondeo, y ese redondeo hará que el número de títulos que se amortizan realmente un año difiera del teórico, y por tanto también la anualidad real de ese año difiera de la anualidad teórica. Vamos a ver un ejemplo en el cual una empresa desea emitir un empréstito con las siguientes características: 1000 títulos u obligaciones de 100 euros de nominal cada uno de ellos, para amortizar mediante una anualidad constante durante 10 años, y por el cual se va a pagar un cupón anual por título de 8 euros. Al darme el cupón, que como recordamos es la cuantía del nominal por el tipo de interés, y saber que la cuantía nominal es 100, puedo despejar cuál es el tipo de interés, ¿de acuerdo? A partir de ahí calculamos la anualidad teórica mediante la expresión ya conocida de que el total de títulos de la emisión por su nominal va a ser igual al valor actualizado de las anualidades que paga el emisor. Por lo tanto, puedo despejar cuánto vale A, y ese A va a ser igual a los 1000 títulos por el nominal de cada título partido entre A sub n, teniendo en cuenta que el tipo de interés es del 8%, calculado a partir de los 8 euros del cupón. Eso me dará que la anualidad teórica es de 14.902,95, y esa es teórica, no va a ser nunca la anualidad real, o al menos no mayoritariamente, ¿de acuerdo? A partir de ahí calculamos cuál es el número de títulos que se amortiza el primer año, M1, que lo vamos a obtener por la expresión total de títulos vivos al comienzo del año 1, es decir, total de títulos, entre S sub n, que como ya conocemos los datos del enunciado, me va a dar que el total de títulos que se amortizan en el año 1 van a ser 69,03. A partir de M1 podemos calcular los títulos que se amortizan cada año, ya que cada año los títulos que se amortizan van a ser igual a los títulos que se amortizan el año anterior por 1 más I. Si queremos calcularlos todos, porque estemos elaborando, por ejemplo, un cuadro de amortización. Si queremos calcular solamente los títulos que se amortizan un año en concreto, pues sería M1 por 1 más I elevado a H menos 1, ¿de acuerdo? A partir de ahí calculamos cuánto vale M1, 69,03 títulos, por 1 más I, 74,55, por 1 más I, 80,52, y de esta forma vamos a calcular los títulos teóricos que se amortizan cada año. Pero como hemos dicho, no se pueden amortizar un número entero, un número que no sea entero, por lo tanto hay que redondear por defecto todas, es decir, de 69,03 paso a 69, y de 127,77 paso a 127, es decir, elimino la parte decimal. Al eliminar la parte decimal comprobamos que la suma de todos los títulos no es igual a 1000, por lo tanto tenemos que redondear 4 o 6 títulos más, y lo vamos a hacer del siguiente modo. Vamos a ir uno por uno del número de títulos que se amortiza cada año teóricos, eligiendo por orden aquellas que tengan la parte decimal más alta. Por lo tanto, aquellos que tengan la parte decimal más alta, por ejemplo el M10, que es 137,99, le sumamos 1. El siguiente sería el M4, así hasta llegar a 6 títulos que voy a sumar. Y le voy a sumar para M2, para M4, para M5, para M7, para M9 y para M10, que son aquellos que tienen una parte fraccionada más alta, de tal forma que sumando esos títulos sí voy a conseguir los títulos que se amortizan realmente, que van a sumar 1000, que son todos un número entero de títulos y que difieren significativamente de los títulos que se amortizan obtenidos de forma teórica. Por lo tanto, a esto nos referimos cuando decimos que aplicando el redondeo difieren los datos teóricos de los datos reales. A partir de aquí podemos elaborar el cuadro de amortización en caso de que lo pidieran. Si no pidieran el cuadro de amortización, podríamos hacerlo uno a uno, también redondeando para ese año en concreto de forma básica. Si es más de 5 la parte fraccionada, se redondea por exceso, y si es menos de 5, por defecto, ¿de acuerdo? En este caso, que vamos a hacerlos todos, pues rellenamos del cuadro de amortización, en primer lugar, cuál es el número de títulos reales que se van a amortizar cada año. A partir de ahí calcularíamos cuál es el total de títulos amortizados. El año 1 coincide con los títulos que amortiza el año 1, el año 2 el total de títulos amortizados será igual al total anterior más los títulos que se amortizan ese año, el año 3 el total de títulos amortizados va a ser igual al total de títulos amortizados el año anterior más los títulos que amortizó ese año, y así sucesivamente hasta comprobar
que el total de títulos amortizados después del último año va a ser también de 1000, que es el número de títulos de la emisión. Lo siguiente es calcular cuál es el número de títulos vivos, que va a ser NH más 1, porque existe una diferencia entre la subíndice. T sub H hace referencia al total de títulos amortizados hasta un año, mientras que N sub H hace referencia al total de títulos vivos al comienzo de ese año. Por tanto, hay esa diferencia. No obstante, para cada año, N2 va a ser igual al total de títulos vivos al comienzo del año 1, que va a ser igual a N1 menos el total amortizado el año 1. Y a partir de ahí podemos ir obteniendo el total de títulos vivos al comienzo de cada año, de tal forma que siempre, para que esté bien planteado el empréstito, el total de títulos amortizados al final del año 10 va a ser el total de títulos. A partir de ahí calculamos la cuota de amortización, que va a ser total de títulos que se amortizan cada año por el nominal. Calculamos la cuota de interés, que va a ser igual total de títulos vivos al comienzo de ese año, que va a ser siempre el que aparece en la fila superior por el cupón. Y por último la anualidad, que será igual a la suma de la cuota de interés más la cuota de amortización. Y como vemos, la anualidad real no es constante, la que es constante es la anualidad teórica. Como hay un redondeo, veremos que la anualidad real será mayor que la anualidad teórica en aquellos años en los cuales hayamos sumado un título que se amortiza, y será menor como el año 1 que en aquellos años en los cuales hayamos redondeado por defecto los títulos que se amortizan cada año. En cualquier caso, la anualidad real se va a aproximar mucho a la anualidad teórica.